Hermanos, en esos domingos hemos estado escuchando parábolas del Señor con las cuales nos quiere revelar ese gran misterio del reino de los cielos, ese reino de Dios. Y creo que es maravilloso recordarlas continuamente, especialmente en este tiempo. Para nuestros niños que no tienen escuela, sería bueno siempre ayudar a nuestros niños, ojalá a pintar un poco, a recordar de la vida de Jesús. Y tal vez podrías ayudar a tu hijo, a tu hija, y que te describa, o por lo menos que te dibuje cómo sería este reino de Dios. ¿Será que tiene soldados? ¿Será que tiene castillos? ¿Será que tiene tesoros? ¿Cómo es este reino de Dios? Sería maravilloso, hermanos, cómo los niños, tal vez con tus palabras, de lo que ellos han recibido anteriormente, ellos pueden describir cómo es ese reino de Dios. Hay guerras, hay soldados, ¿qué hay? ¿Quién lo defiende? ¿Cómo es este rey? ¿Cómo es este trono? ¿Cómo es este poder del rey, de nuestro Dios? ¿Cómo sería? Pienso que tal vez alguno dibujaría algunas un poco de nubes blancas. Ojalá que también si te dibuja unas nubes blancas, tú les puedas dar un poco de significado a esas nubes blancas, el reino de los cielos, ese cielo, ¿cómo será? Ahora, queridos hermanos, pues este domingo estas parábolas maravillosas, entramos un poco más en lo que es el reino de Dios, la presencia de Dios, su reino, su reinado. Hermanos, hemos escuchado en la primera lectura, hay un reino humano, un reino bendecido por Dios. Está el padre David, y David, pues en él están las profecías, David, y junto a David su descendencia. Hemos escuchado esa maravillosa oración de Salomón. Yo quisiera de esa oración que hemos escuchado, hermanos, tocar como 2 puntos, algo maravilloso. Releyendo, orando con esa primera lectura, puedes descubrir como un primer movimiento, o sea, una primera acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Con su padre David ha sido bueno, ha sido misericordioso. Salomón sabe los pecados de su papá, los pecados de su mamá, de la situación de sus hermanos, qué está sucediendo en el reino. De manera que Salomón sabe, pero no juzga a su papá, no le condena. Él se recuerda de la misericordia que Dios ha tenido con su papá David, con su madre y con su reino, con sus hermanos. De manera, hermanos, que en esa oración, qué maravilla, no hay un juicio, no hay como un remordimiento, una murmuración, nada de esto, todo lo contrario. Gracias, Señor, por esa misericordia hacia papá, hacia David tu siervo, y hacia su descendencia. Y ahí él se identifica, y él pues es consciente, como hijo de David, como hijo amado de David, él también entra en esta oración. Y el segundo momento en esta oración, maravilloso, hermanos, él como hijo de David también pide al Señor, ahora no solo como hijo, sino ahora como rey. Ahora le ha tocado a él, ahora él es el elegido, él ha sido el ungido del Señor para llevar a este pueblo la palabra de Dios, porque el rey también, hermanos, era responsable de que el pueblo amase y siguiese la voluntad de Dios, amase continuamente todos los mandamientos, sirviendo al Señor, dándole el culto como conviene al Señor. Hemos escuchado pues esta maravillosa oración, hermanos, y yo creo que cada vez que la escuchamos a mí me suscita muchos deseos como hijo, agradeciendo a Dios por la familia que me ha dado, por esa enseñanza, esa bendición que me ha dado en la familia, pero también acerca de esa responsabilidad que el Señor me ha dado. También en esta oración veo en la oración de Salomón ese modelo, esa entrega de fe, de humildad, pidiendo al Señor que sea Dios mismo a llevar la historia.
Sería bueno, pues, hermanos, hermanas, volver a entrar en esta lectura. Y como hijo, tú también puedas dar gracias al Señor. Dar gracias y reconocer la bendición de generación en generación. Y no solo como hijo, como padre, esposo, madre, como esposa. También pedir al Señor ese don del servicio en la humildad. Un servicio en la humildad, en la entrega. En la humildad, sabemos, hermanos, que la sabiduría de Dios produce en el corazón del hombre un deseo de humildad y de servicio verdadero, sin buscar contracambio. Queridos hermanos, pues, de esta primera lectura, que podamos entrar, no podemos olvidar, hermanos, en María, la Virgen María, templo del Espíritu Santo. Ella, como templo del Espíritu Santo, en ella el Señor depositó todas sus gracias, de manera que el ángel la saluda, llena de gracia, el Señor está contigo. Cada vez que tú haces tu oración cada día, hermanos, recuerda que la Virgen María también quiere conceder de esas gracias que el Señor le ha concedido, concederlas también a ti, por intercesión de la Virgen María, que nosotros mismos podamos amar al Señor, servir al Señor en la humildad, servir al Señor, hermanos, con un corazón sencillo y humilde, pobre de corazón. Ahora sí, queridos hermanos, pues recordando, el Señor nos llama a entrar en su reino. Y en ese reino, en la sabiduría de Dios, en ese reino, hermanos, nosotros no podemos olvidar el hecho de la cruz, este advenimiento, este momento de la redención a través de la cruz y el sufrimiento, el reino de Dios. Cada día, hermanos, nosotros rezamos y pedimos en la oración: venga tu reino, que se haga tu santa voluntad. El Rey de Reyes, que se haga tu santa voluntad en el cielo, así como en el cielo, así también en esta tierra, en mi familia, en mi hogar y con mis compañeros de trabajo. Que se haga tu santa voluntad, ese reino tuyo, que yo lo pueda vivir aquí en la tierra, aquí experimentarlo. Así pues, en las semanas pasadas hemos escuchado de esta presencia junto al reino de Dios. También está esa semilla, mala hierba, esa cizaña que el enemigo ha puesto para querer destruir la buena semilla, el reino de Dios. Pero sabemos que la misericordia de Dios cuida esa buena semilla, esa buena planta, para que pueda dar el fruto, los frutos deseados del Señor. Pues recordando, queridos hermanos, en este domingo, esas tres parábolas del Señor, con qué maravilla el Señor nos invita a entrar, hermanos, en su reino, con una maravilla, la maravilla, y nos pone este ejemplo: el reino de los cielos es semejante a una perla preciosa, a un tesoro escondido, algo valioso. Sabemos, hermanos, que en aquel tiempo los buscadores de oro y de plata, los reyes, los emperadores, en el templo también estaba adornado de tantas perlas preciosas. El mismo sacerdote llevaba en su pecho 12 perlas preciosas, recordando y significando las 12 tribus de Israel. De manera que con esas perlas preciosas también se recordaba el amor de Dios para su pueblo, como perlas preciosas, las tribus de Israel. Pues bien, hermanos, con la maravilla, ¡qué maravilla! Si pudiéramos nosotros tener el don de la maravilla, de maravillarnos. A causa del pecado, el hombre ya no tiene la maravilla, no entra en el misterio, todo lo contrario, entra en la murmuración, en el hastío. Ya no tiene en sus ojos la maravilla de poder ver lo bueno que es el Señor y poder decir, como así nos dice en el libro de Génesis: y Dios vio que todo era bueno, porque también nosotros podemos decirlo, y Dios lo hizo todo bueno, todo lo ha hecho bueno el Señor. Ha bendecido mi matrimonio, me ha dado esos hijos, me ha dado ese trabajo, me ha dado esa tierra. ¿Cuánto no me ha dado el Señor? Mucho, mucho me ha dado. De manera, queridos hermanos, en esta primera parábola del tesoro escondido hay un sentimiento maravilloso que para mí en esta noche yo lo quiero pedir al Señor: el don de la maravilla,
de poder tener en mis ojos esa luz que resplandece desde el mismo reino de Dios. Porque es el reino de Dios con su luz que nos atrae, nos llama a conversión. Y si nosotros miramos la maravilla de ser cristianos, lo maravilloso que es estar en la cruz, no bajarse de la cruz, bendecir, no maldecir, entregarnos, perdonar como Cristo. Queridos hermanos, pues recordando, hermanos, la vida de muchos santos, de muchas santas, delante del crucifijo. Delante del crucifijo pedían este amor, participar a los sufrimientos de la cruz. Alguno podría decir, está loco, está loca, querer sufrir como Jesús de esta manera, llegar a esta manera, llegar a este extremo, eso es una locura. Llegar a amar así al esposo, a la esposa o a los hijos, aquel que nos ha hecho daño, llegar a amar así, es una locura para el mundo. Para nosotros, hermanos, si tienes el Espíritu Santo, puedes entrar en la maravilla. Qué grande este amor. Este amor es el verdadero amor, es la libertad verdadera. Amar sin condiciones, sin buscar respuestas, sin buscar el contracambio. De manera, queridos hermanos, pídele al Señor. Hay un tesoro escondido, el reino de los cielos, la palabra de Dios. El Señor pide al Señor esa maravilla, de manera que con esta gracia de la conversión tú puedas renunciar cada día, podamos renunciar al hombre viejo que vive en sus pasiones espirituales o carnales, en esas pasiones espirituales, ese deseo de vivir siempre en la soberbia, en la ira, en la vanagloria y en la vanidad de este mundo, Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor el don de la maravilla. También recordando, hermanos, con esa parábola, están esos peces en la red. Llega el momento, hay un momento en que hay muchos peces que serán despreciados, no entrarán. Y hay muchos peces buenos que serán puestos en las canastas, recogidos por el Señor. Pues bien, queridos hermanos, también nosotros estamos en estas aguas del océano de este mundo. Navegamos en estas aguas, no en aguas puras, aguas sucias. También nosotros vivimos en medio de una mentalidad que no ama la vida de los niños, que no ama ni respeta la vida de los enfermos, de los inválidos, de los más pobres. Pues, queridos hermanos, en estas aguas nosotros podemos alimentarnos siempre de Cristo, y Él mismo nos guía. Es maravilloso. Tal vez alguno de ustedes tendrá una pecera, y esos pececitos a veces como que si hubiera un buen pastor, también muchos pececitos siguen a otros. Maravilloso. También esas maravillas en el mar, en el océano, esas maravillas profundas. Pues bien, hermanos, también en estas aguas nosotros no navegamos solos, no estamos solos, no seguimos solos, seguimos el buen pastor. Él nos hace caminar hacia el reino de los cielos. Por eso, queridos hermanos, también nosotros le pedimos al Señor poder entrar en los misterios del reino de Dios. Quisiera recordar esa última pregunta de Jesús. ¿Ustedes han entendido acerca del reino de los cielos? Y ellos dirán, a los discípulos dirán, sí, Señor, hemos entendido. Pues bien, queridos hermanos, también a nosotros el Señor nos ofrece entrar a saborear, a gustar la bondad del reino de Dios. Este reino, hermano, que desde una cruz, el reino entró en una cruz, pero ahora está glorioso, sentado a la derecha del Padre y con nosotros, y ofreciéndose por nosotros continuamente. De manera, queridos hermanos, que también podamos pasar nosotros por el sufrimiento con Cristo para entrar en la gloria de su resurrección. Queridos hermanos, hermanas, como Salomón, pidamos la sabiduría, poder gustar lo bueno que es el Señor, como hijos y como padres, pidiéndole al Señor también esta gracia
de ser agradecidos por lo que tenemos y pedirle al Señor que nos haga conocer el reino de los cielos, y a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes también poder transmitir con imágenes: hay un reino verdadero de justicia, de amor, de reconciliación y de paz, el reino de Dios. Así sea.